Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. En el año 1985, cuando yo empecé mi especialización, en PubMed solo habían 35 artículos sobre glioblastoma. O sea que en una semana o en 2 semanas podía leer uno todos los artículos que había sobre glioblastoma. Y en el año 2008 habían casi 2.000 artículos sobre glioblastoma. Enterrados en esos artículos, había 2 artículos que realmente han cambiado la manera como pensamos de glioblastoma. Un artículo de Nature que ya se ha mencionado varias veces y este artículo que apareció en Science, en el cual hicieron un análisis integrado genómico de 120 y pico glioblastomas. Encontraron que había mutaciones en los genes que uno esperaría, como serían el P53, P10, CDK4, pero llamativamente y sorpresivamente encontraron que había una mutación en este gen de isocitrato de hidrogenasa y era bastante marcada. Cuando miraron a esos pacientes, encontraron que se trataba en un grupo pequeño de pacientes con glioblastoma y que se caracterizaban porque eran glioblastomas secundarios, o sea que habían progresado de un glioma de bajo grado a un glioma de alto grado o a un glioblastoma. Usualmente esos pacientes eran más jóvenes, tenían una mejor sobrevida y frecuentemente se asociaba a mutación de P53. Esto fue radical con respecto a cómo pensábamos con respecto a glioblastoma secundario. Lo otro que encontraron, como se ven en estas curvas de Kaplan-Meier, era que los pacientes que tenían la mutación de IDH1 mutada, la mutación les confería una mejor sobrevida. A partir de ese reporte inicial, hubo una explosión en el número de artículos publicados y se calcula que para el 2012 más o menos debe haber casi 124 artículos publicados sobre solo isocitrato de hidrogenasa en gliomas. Mi labor hoy es revisar un poco la biología en la génesis de gliomas, qué nos ha enseñado isocitrato de hidrogenasa con respecto a génesis de gliomas. Segundo, voy a revisar algunos conceptos sobre cómo puede ser un marcador diagnóstico, predictivo y pronóstico en el caso de gliomas. Y finalmente, ¿qué nos puede traer en el futuro el descubrimiento de la isocitrato de hidrogenasa como una mutación importante en pacientes con glioma? Empecemos con la biología. ¿Y qué nos puede decir de la evolución de un glioma de células normales gliales a bajo grado y a alto grado? Uno de los primeros artículos que apareció ese mismo año, en el 2008, fue un estudio de Alemania en el cual, pensando que si era más que todo en glioblastomas secundarios que en los gliomas de bajo grado, naturalmente debía haber una alta expresión de la mutación. Y se encontró en varios artículos, esto es un resumen de varios artículos que ya apareció hace poco en las clínicas de Norteamérica de neurocirugía, en el cual, revisando múltiples artículos, se encuentra que la mutación está casi expresada casi en un 80% de todos los gliomas grado 2 y entre un 60 y un 70% de los gliomas grado 3. Y, como se había visto anteriormente, existe alrededor de un 7% de los gliomas primarios, glioblastomas primarios, pero en la mayoría de los glioblastomas secundarios hay una mutación de IDH1. Esto se confirmó por el estudio que apareció el año siguiente en el New England Journal of Medicine. Era un artículo grande y había hasta una revisión sobre la biología de esto. Y lo que hicieron también, más que todo en Duke, fue ver también otros tipos de tumores fuera del sistema nervioso central. Y se encontró que en la mayoría de tumores fuera del sistema nervioso central no existía la mutación y solo se encontró en un porcentaje de pacientes con leucemia mieloide aguda que también podían tener esta mutación. Y lo que llevó fue a una hipótesis sobre cómo ocurren los gliomas y cuál es la evolución de lo que se llaman gliomas secundarios. Y se podría decir que hay 2 vías o 2 pathways distintos con respecto a los gliomas. Uno que está mediado por la mutación de IDH y la otra que no está mediada por esa mutación. Y en el caso de las que no están mediadas por la mutación,
Hoy sabemos que para los astrocitomas pilocíticos hay una fusión de una proteína en BRAF y que en el caso de glioblastoma primario no existe esa pérdida o esa mutación. Este es un proceso que aparece temprano en la génesis del glioma y de acuerdo a la vía que tome, si tiene codeleción como mostró el doctor Ortiz de 1P19Q, tiene más hacia esta oligodendroglioma oligoastrocytoma, y si tiene mutación de P53 toma más hacia astrocytoma, y cuando progresa con pérdidas de otros genes realiza o se convierte en un glioblastoma secundario. ¿Y por qué induce la mutación? Y es una mutación solo en una de las cadenas, y es una mutación en un nucleótido sencillo. ¿Por qué induce génesis de gliomas? Sabemos que la enzima es importante y IDH1 está presente en el citosol, en el citoplasma, y que es importante para la conversión de isocitrato en alfa-ketoglutarato. Se pensaba inicialmente que al haber una mutación de la enzima, lo que iba a haber era una falta de alfa-ketoglutarato y que era una mutación simplemente que permitía una disminución de esta proteína y que esa era la patogénesis de glioma. Sin embargo, estudios posteriores midiendo la cantidad de proteína en el tejido, específicamente en gliomas que tenían la mutación y en los que no tenían la mutación, se encontró que el alfa-ketoglutarato, la concentración en el tejido era similar, pero había un aumento significativo en la 2-hidroxiketoglutarato. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Parece que la enzima mutada, al overexpresarse, se overexpresa y hace una conversión de alfa-ketoglutarato a 2-hidroxiglutarato. 2-hidroxiglutarato hoy en día se conoce como un oncometabolito, queriendo decir que parece que la 2-hidroxiketoglutarato, la acumulación dentro de la célula, es la que es responsable por la gliomagénesis o la oncogénesis relacionada a esta molécula y a la mutación de IDH1. Esto, como van a ver más adelante, tiene implicaciones significativas. Entonces, en resumen, y esto es del New England Journal de 2010, parece que más que la deficiencia aquí, parece que la enzima, al estar mutada, aumenta la acumulación de 2-hidroxiglutarato en las células de glioma. ¿Y cómo la acumulación de 2-hidroxiglutarato causa glioma? Hay muchísima especulación, pero llamativamente en la revista Nature, en marzo de este año, hay 3 artículos en el mismo issue que describen cómo se piensa que el 2-hidroxiglutarato causa los cambios en la génesis de los gliomas. La primera tiene que ver con compromiso de metilación de histonas, y entonces esto resulta en un bloqueo de la diferenciación de células, como se describía esta mañana en las células en stem cells. Lo otro es que la mutación de IDH1 produce un fenotipo hipermetilador, y este fenotipo hipermetilador se correlaciona altamente con los gliomas. Y finalmente, parece que el antiómero del 2-hidroxiglutarato está ligado a la activación de estas enzimas prolilihidroxilasas que tienen que ver con aumento en el factor de inducción de hipoxia, y parece que tienen que ver con la regeneración y la sobrevida, hacer estas células que no se mueran. No solo eso, sino también tiene que ver con invasión. Esta se cree hoy en día que son las patogénesis, y aquí vemos en esta gráfica cómo se piensa que la mutación de la enzima induce estos cambios, disminuyendo alfa-ketoglutarato, pero aumentando en forma marcada 2-hidroxiglutarato, y estos son los mecanismos que se cree que son responsables, pero definitivamente esto no se ha probado y no hay un modelo animal todavía en el cual se produzca con esta mutación que se vaya a producir gliomas. De nuevo, en resumen, entonces, la mutación de la enzima
produce una acumulación de 2-hidroxiglutarato dentro de la célula en el citoplasma que tiene efectos en la mitocondria y en el núcleo que van a llevar a una disregulación en la expresión epigenética, en la degradación del factor de inducción de hipoxia y también en una disminución en la diferenciación de la célula, y al no diferenciarse la célula, esto va a llevar a una célula que es inmadura y que va a tener un riesgo de proliferación. Esto con respecto a lo que sabemos de la génesis de gliomas. El segundo aspecto es que el descubrimiento de esta mutación nos ha ayudado a mejorar el diagnóstico, también ha sido como un marcador pronóstico y también como un marcador predictivo. Les voy a mostrar información en este sentido. El primer caso es que inicialmente se podía hacer por PCR, pero por inmunohistoquímica, la mutación de IDH, el residuo 132H, se puede detectar por inmunohistoquímica. Entonces hay una forma muy fácil, y yo creo que estaban hablando esta mañana de inmunohistoquímica para MGMT, que no es muy sensible, pero en el caso de IDH 132 es ideal y es muy fácil de hacer por inmunohistoquímica. Y aquí vemos por inmunohistoquímica cómo se ve la tinción de las células. Este es el wild type y esta es la mutación de la enzima. Entonces es útil para identificar células tumorales. Lo otro es que a veces hay gliosis y los patólogos tienen dificultad en decirnos si se trata de gliosis asociada a un infarto o si se trata de gliosis asociada a un tumor o gliosis relacionada a tratamiento. Y cuando existe la expresión de la mutación, definitivamente es tumor. Aquí en este caso de infarto, por ejemplo, podemos ver que no existe la mutación. Entonces puede ayudarnos a distinguir entre gliosis y tumor. El segundo caso es que a veces hay dificultad en diferenciación entre un astrocitoma pilocítico y un astrocitoma grado 2 difuso, pero hoy en día combinando la proteína de fusión de BRAF con la mutación se puede distinguir fácilmente entre un astrocitoma pilocítico y un astrocitoma de grado 2. El otra área que es difícil para los neuropatólogos a veces es tumores que tienen histología que parecen de oligodendroglioma, pero que no son realmente oligodendroglioma. El caso más específico es el del neurocitoma. El neurocitoma es difícil de distinguir algunas veces de oligodendroglioma. Y con este algoritmo, en este estudio, se plantea que cuando existe la mutación, realmente se trata de un oligodendroglioma o de un glioblastoma secundario con diferenciación de oligodendroglioma, mientras que si no existe la mutación, lo más seguro es que se trate de un neurocitoma o de otro tipo de tumor, que puede ser difícil de diferenciar de un oligodendroglioma. Ahora, como factor pronóstico. Inicialmente en el estudio que se apareció en el New England Journal de Medicina en el 2009, se vio que para gliomas de alto grado, en el caso de astrocitomas anaplásicos y glioblastomas, la presencia de la mutación era un factor pronóstico positivo. Y aquí se demuestra con la sobrevida, en los casos de la mutación, la sobrevida era muchísimo mejor, y en los casos de glioblastoma también la sobrevida es muchísimo mejor. Entonces, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que la presencia de IDH1 es un factor pronóstico positivo. En los gliomas de bajo grado había más discusión. Este estudio de Francia con Sanson y Yaniv Delattre analizaron retrospectivamente casi 400 casos de gliomas de diferentes grados y también demuestran que cuando existe la mutación, la sobrevida de esos pacientes, aún en pacientes de bajo grado, tiene muchísimo mejor sobrevida que los pacientes que tienen el wild type. Con respecto a predictivo, o sea, si predice tratamiento, hay muchísima más controversia y no está establecido, y la mayoría de personas piensan que no va a ser un factor predictivo, pero desafortunadamente no hay información suficiente en este momento. Este estudio también de Francia sugiere que puede ser un factor predictivo en combinación con la codeleción de 1P19Q, como León Darío había demostrado, y que cuando existe ambas, la mutación y la codeleción, esos tumores responden muy bien a tratamiento con
quimioterapia en estos casos. Creo que hay un reporte en el cual cuando hay una mutación de IDH1 para neurocirugía, si hay una resección completa, ese también es un factor predictivo para un mejor pronóstico, creo, que está reportado, pero no he visto el reporte todavía. Con respecto a cuál es el potencial para el futuro para la mutación de IDH1, voy a hablar solo de dos aspectos que son muy interesantes y muy importantes. El primero es con respecto a imagenología, y como pueden ver ustedes, la mutación de IDH1 es para todos, para los neurocirujanos, para los oncólogos, para los radioterapeutas, para los neuropatólogos y también para los neuroradiólogos. En este caso, lo que se ha visto es que por espectroscopía, midiendo el metabolito, que es el 2-hidroxiglutarato, se ha podido ver que el 2-hidroxiglutarato tiene una curva que está alrededor de 2.1, 2.2 después del pico de NAA. Es alrededor de donde aparece la glutamina. Varios estudios se han publicado en los cuales por espectroscopía se ha podido demostrar que estos picos se correlacionan a concentraciones del metabolito en el tejido. O sea, se hace primero la espectroscopía, se obtiene la curva y después se obtiene el tejido y se mide el metabolito. Y de esto hay 3 o 4 estudios que demuestran lo mismo. Por lo tanto, este estudio, por ejemplo, que se obtuvo el tejido, se encuentra como cuando existe la mutación, el metabolito está marcadamente aumentado y aquí se encuentra la correlación con la espectroscopía. Y hay una alta correlación entre ambas, la espectroscopía y la patología. Por lo tanto, nos permitiría hacer el diagnóstico de un tumor que tiene la mutación sin necesidad de patología, sin necesidad de cirugía. Esta es un área de bastante interesante para el futuro. La segunda es que si sabemos que es una acumulación de 2-hidroxiglutarato, pues ¿qué pasa si bloqueamos? Entonces tiene también implicaciones terapéuticas. Y este estudio que fue in vitro, en el cual sabemos que glutamina es un sustrato para el alfa-ketoglutarado y subsecuente el 2-hidroxiglutarato, entonces inhibiendo la enzima glutaminasa, si se puede inhibir la enzima glutaminasa se disminuye el glutamato, y al disminuir el glutamato se va a disminuir el sustrato que se requiere para estos metabolitos. Y pueden haber varias áreas en que se puede intervenir, se pueden inhibir las enzimas aquí o en varias áreas tratando de disminuir la concentración de 2-hidroxiglutarato. De nuevo, no se ha probado que la acumulación de 2-hidroxiglutarato es necesariamente patogénica, pero si se inhibe y se disminuye el crecimiento celular, sería un descubrimiento mayor con respecto al tratamiento de algunos de estos gliomas que tienen la mutación de la enzima. Solo una mutación de una enzima parece tener un efecto bastante radical en lo que son los gliomas. En resumen, nuestro conocimiento en la mutación de IDH1 abre una puerta para estudiar un poco mejor la génesis de los gliomas. Segundo, la mutación permite una prueba diagnóstica y pronóstica y todavía no sabemos si puede ser predictiva con respecto a tratamiento tanto quirúrgico como a quimioterapia y radiación. Y finalmente tiene el potencial para identificar otros marcadores y tiene implicaciones terapéuticas para el futuro en gliomas que tienen la mutación. Es realmente fascinante la historia del descubrimiento de IDH1 porque sirve de un paradigma de descubrimiento científico. Involucra genómicos, o sea, nunca hubiéramos sabido de la enzima, de la mutación, si no hubiera sido por el genoma. Y esa mutación tiene implicaciones proteómicas con reemplazo solo de un aminoácido en la enzima. Tiene implicaciones metabólicas con la disminución de 2-hidroxiglutarato y tiene implicaciones en la biología celular con la diacetilación de histona, la inducción del factor de inducción de hipoxia y el perfil metilador.
Este es un ejemplo, posiblemente vamos a encontrar muchos ejemplos en el futuro, que una vez que los encontremos, vamos a decir qué tan fácil era simplemente cambiar una enzima y poder hacer la mejoría en la sobrevida de estos pacientes. Muchas gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.